diálogo a dos voces, que es un formato que usamos a veces, sobre un tema que es muy necesario, que es el arte de convivir o el arte de la convivencia. En unos tiempos como los actuales, donde los problemas, el enfrentamiento, la violencia, la agresión, sea de una manera o de otra, están al día, nos damos cuenta como filósofos que hay una solución, hay herramientas para lograr superar esto. Una de ellas es la convivencia, aprender a convivir. Y vamos a compartir reflexiones. Gemma es diplomada en Relaciones Públicas, en Turismo, tienes el posgrado en Dirección de Empresas, en Igualdad en las Empresas, importante, máster en Coaching, has sido profesora de universidad, directiva, y llevas una carrera de 15 años dedicada al desarrollo personal y profesional. Y en esta línea, Gemma es la impulsora de la Escuela del Ser, tanto en Cataluña como en Mallorca. Gracias, Francisco, por la presentación. Para mí es un honor compartir este diálogo que vamos a mantener con Francisco a dos voces, porque él es mi maestro, con lo cual, imaginaos, para un pequeño saltamontes, para una persona que se está iniciando en este conocimiento, no solo interior, que en ese llevo 15 años, sino también de lo que han dicho otras personas a lo largo de la historia de la humanidad, que te sirve de inspiración para ti mismo, pues es un placer inmenso. O sea que gracias por esta oportunidad, Francisco. Y os presento también a Francisco, que lo ha hecho conmigo, lo haré yo con él. Francisco es abogado especializado en Derecho Animal. Además es licenciado por la Universidad en Derecho de las Illes Balears, máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universitat Autònoma de Barcelona. Además es miembro, redactor de la Web Center Derecho Animal, profesor de filosofía, articulista y, como no, también es el director de esta escuela, Asfacó de ses Ideas. Francisco, ¿qué? ¿Empezamos? Vamos allá. Tenemos que charlar aquí distendidamente sobre un tema interesante que es el arte de convivir. Francisco apuntaba al principio el concepto de lo que es la convivencia, pero me gustaría hablaros de otra cosa, que es introduciros el tema. Es decir, vamos a estructurar esta conferencia en base a áreas que abarca esta convivencia, este arte de convivir. Hablaremos de la área de la convivencia con los demás, hablaremos refiriéndonos a la parte política y social de la sociedad. Hablaremos también del arte de la convivencia con el entorno, es decir, con la naturaleza, con el medio ambiente. También hablaremos del arte de la convivencia un poco más allá, que es con el misterio, con el destino, la espiritualidad. Y hablaremos finalmente, aunque no sea finalmente, sino inicialmente, de la primera de las convivencias, que es la convivencia con nosotros mismos. Os han repartido una tarjeta, ¿verdad? En esta tarjeta, como veis, está en el centro, la convivencia con nosotros mismos, porque de ahí partimos, de ahí parte todo. Para explicaroslo, me gustaría que imaginarais una cosa. ¿Qué pasa cuando tiramos una piedra en un estanque? Cae la piedra y ¿no? Se abren círculos concéntricos alrededor de esta piedra. Pues un poco es lo que nos pasa en el arte de convivir. Todo parte de esta piedra que somos nosotros, la convivencia con nuestro interior. Pero a partir de aquí se forman círculos concéntricos en relación a otros tipos o áreas de convivencia. Como os decíamos al principio, pues hablaremos ahora de esto, ¿no? De la convivencia con nosotros, partiendo de este centro. Aquí en filosofía, una de las cosas que aprendemos es alrededor del centro, que muchas filosofías a lo largo de la historia han hablado de la importancia que tiene partir de este centro, es decir, de uno mismo. Para empezar os voy a hacer una reflexión, una pregunta para empezar a cuestionarnos acerca de la convivencia con uno mismo. Y es plantearos, ¿cómo es esa convivencia? ¿Lo habéis pensado? Estaríamos haciendo referencia, por ejemplo, Francisco, a cómo es el autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Dicho de otra manera, ¿qué grado de gestión mental o de madurez emocional
tenemos, lo sabemos. Más allá incluso podríamos hablar de autoestima. Nos queremos, sabemos amarnos, y amarnos de una forma incluso más allá de lo que podría significar el término amar, sino de una forma como lo sería disculparnos, es decir, disolver la culpa. Porque si sabemos hacerlo en nosotros mismos, lo sabremos hacer en los demás, o al menos será más fácil. Pero con uno mismo es que hay que empezar. Así que, Francisco, ¿cómo lo ves? Esto de empezar por uno mismo, la convivencia. Hemos empezado duros, ¿eh? Ya. Madre mía. Bueno, y se me ha olvidado una cosa importante. Ya que estamos, la primera cuestión es este grado que tenemos nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí está la clave, ¿no? Claro. El que está muy bien, pero ¿cómo? Pues una primera propuesta sería, por ejemplo, trabajando el diálogo interior. El diálogo interior a veces me gusta recordarlo o planteármelo como yo misma yendo en coche conmigo misma. Imaginamos que estamos en un coche. El coche es mi cuerpo, mi parte física. Y que este coche lo conduce, está al volante, Gema, y está de copiloto otra Gema. Doble. No es que vas borracho, ¿eh? Si no, no puedes conducir. Hay dos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues que una Gema, la piloto, es la mente conciencia, la observadora, y la otra, que está al lado, es la mente que actúa. Es la parte no observadora, sino la parte que está actuando en todo este proceso. Pues este diálogo interior pues sería como cuando llevas a una amiga en el coche, ¿no? Que hablas distendidamente de un tema, sin cargas de ningún tipo, sino por el simple hecho de charlar, de conocerla más, de ir más allá. Sería genial planteárselo así. Pues es una fórmula para empezar a trabajar con uno mismo, ¿no? Sí. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque no tenemos coche. Eso también, puede ser. ¿Por qué no lo hacemos? Con la imaginación lo tenemos todo, ¿eh? Coche del tipo que quieras, ¿eh? La imaginación es rica. Pero básicamente por dos cosas. La primera es porque no sabemos. Si no sabemos hacerlo, ahora ya no hay excusa. Os lo he explicado. Cogéis el coche, os metéis con vuestra amiga, que es vuestra mente pensante y vuestra mente observadora, y las dos juntas en el coche. Pero muchas veces es más allá incluso que eso. Y es porque no queremos. Y no queremos porque nos da miedo o porque nos da pereza. Porque tener este tipo de diálogo te contrapone contigo mismo, te pone en situaciones donde hay que ponerle esfuerzo. Ahora sí, te dejo la palabra. ¿Qué piensas de todo esto, Francisco? Lo del coche me ha parecido una imagen muy fecunda porque me acordaba de mi adolescencia. Yo deseaba muchísimo tener el carnet de conducir para poder conducir el coche y estar solo y hablar conmigo mismo. O sea, y escuchar a Nina Simone también en el coche. Y creo que para muchas personas que tienen que hacer trayectos con el coche, a veces es como el refugio, ¿no? Yo voy solo en el coche y me siento bien, ¿no? Esto no es un llamado a que usemos solos el coche. Cuanto más lo compartamos, mejor para el medio ambiente y la ciudad. Pero es la imagen. Necesito un lugar, necesito un contexto en el cual yo pueda estar aislado y no tenga escapatoria. Tengo que estar conmigo mismo. Un atasco entonces. Un atasco. Bueno, no, porque nos va a tensionar sobremanera. Más bien como nuestro templo interior, como nuestro lugar donde lo hemos construido nosotros con nuestra imaginación. Estamos a gusto, estamos relajados, pero estamos con nosotros mismos. Y a veces pensamos que esto es difícil. Es como la filosofía o el filosofar. Lo difícil es no hacerlo. Porque vivimos tantas cosas, o hacemos tantas cosas, hay tantas cosas que no nos salen como nos gustaría que salieran, que inevitablemente nos planteamos qué estamos haciendo, qué estamos viviendo. Pero es como la asignatura que siempre se queda pendiente. El diálogo con nosotros mismos. Es verdad que tenemos muchas cosas que hacer. Estamos metidos en una especie de vorágine de hacer cosas. Y es posible que nos olvidemos de vivir lo que hacemos. O sea, todos los días estamos obligados, impelidos a pensar, a sentir y a hacer. Pero ¿estamos viviendo lo que pensamos?
¿Estamos viviendo lo que sentimos? ¿Estamos viviendo lo que hacemos? ¿O lo hace otro? Y entonces la vida, lo que hacemos, cómo pasamos por la vida, por el camino de la vida es insustancial y no nos llena. Todo esto nos lo planteamos, obviamente. Pero, como decía Aristóteles, es una simple cuestión de práctica. Cuanto más lo hagamos, cuanto más realicemos este diálogo interior, más fácil, menos miedo vamos a tener. Menos puntos nos van a quitar en el carnet. Menos puntos nos van a quitar en el carnet, claro. Y esto de vivir lo que pienso, vivir lo que siento, vivir lo que hago, ¿en qué consiste? ¿Qué consiste? Bueno, consiste en muchas cosas, porque el arte de la convivencia con uno mismo no se reduce a unas fórmulas, no se reduce a hay que hacerlo así, 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 sino no sería un arte. Cada uno lo va a hacer a su manera. Pero hay algo que nosotros los seres humanos podemos hacer. Es revisar lo que estamos haciendo para mejorarlo, para corregirlo y para valorarlo si lo hemos hecho bien. Y esto es un diálogo interior. No es la vanidad de decir todo me sale bien, porque obviamente ya está hiper mega demostrado que no todo nos sale bien. Si seguimos pensando que todo nos sale bien, es que nos tenemos que revisar, ¿no? Pero tampoco todo nos sale mal. Y si pensamos que todo nos sale mal, pues también nos lo tenemos que revisar, tenemos que ir al mecánico. Entonces, hay algo tan fructífero, que nos llena tanto, que es ser capaz de corregirme a mí mismo. Porque si puedo corregir, puedo construir sobre bases sólidas. Entonces, lo que estoy pensando, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿Va conmigo? ¿No va conmigo? Por ejemplo, es posible, seguramente, que habéis venido a este diálogo a dos voces porque os interesa el arte de convivir. Pero a mí me ocurre, voy a una conferencia, a una exposición, porque me interesa el tema y no me di cuenta y hay una parte de mi mente que empieza a fijarse en detalles tontos. Pues cómo va vestido el que está dando la conferencia, que si esto, que si tal... Cuestiones periféricas que no me dejan disfrutar y aprovechar aquello que yo iba a hacer. Bueno, con posterioridad diálogo conmigo mismo y me pregunto, a ver, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué es lo que te ha obstaculizado vivir a fondo lo que tú querías vivir? La sociedad no. Los genes tampoco. Tú mismo. ¿Y quién es el que te puede permitir disfrutar de lo que haces, piensas y sientes? Pues tú mismo. Entonces es el punto concéntrico somos nosotros, ¿no? Pero por mucho que lo digamos y por mucho que digamos que los problemas están dentro, que si no mejora el individuo no mejora el mundo, tenemos que atrevernos y practicarlo, y practicarlo y practicarlo. Si no, pues el miedo siempre nos va a limitar. Exacto. ¿Te parece bien si hablamos de otro de estos círculos concéntricos? Vamos allá. Vamos. Pues nos vamos a la relación de convivencia, pero esta vez con los demás. Esta tiene su qué, ¿eh? Es, creo, una de las que más nos preocupa, incluso más que la relación con nosotros mismos, cuando probablemente, como hemos dicho, es la de inicio. Sí. Pero, ostras, tenemos muchos conflictos con los demás. Nos preocupan las relaciones con los demás. ¿Por qué no estamos solos en este mundo? Y fíjate que cuando me planteaba, ¿no?, esta cuestión, tenía muy presente la voz de mi abuela, que resulta que yo sin saberlo, pero ya era filósofa. Y me decía algo así cuando era pequeña, cuando tenía algún dilema de estos. Mira, Gemma, no hagas a los demás aquello que no te gusta que te hagan a ti. Sabia, ¿eh? Si partiéramos solo de este precepto y lo tomáramos como un valor básico en nosotros, la de cosas que nos ahorraríamos, la de problemas que nos ahorraríamos con los demás, o el no saber cómo movernos ante ciertas situaciones. Pero incluso yendo un poco más allá, claro, estamos en un mundo donde la responsabilidad
nos cuesta, no nos gusta. No nos gusta ser responsables, nos cae el peso de la responsabilidad. Pero es que resulta que, por contra, queremos muchos derechos. Claro, derechos, no responsabilidad. ¿Cómo casa esto? No. Derechos y obligaciones, ¿verdad? ¿Esto cómo se une con la responsabilidad? Si queremos derechos, tenemos también que ponernos a trabajar con responsabilidad sobre estos deberes. Creo que esta es la forma más consciente que podemos tener como seres humanos de relacionarnos con los demás, en base a este sano equilibrio entre todo esto. Incluso, volviendo otra vez al tema del miedo, que creo que es una cosa como reincidente, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Vamos a pensar cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos desde la desconfianza y el miedo? ¿O lo hacemos desde la ilusión y el amor? Claro, ahí es donde parte todo. Ahí es donde está el inicio del kit de la cuestión. Porque un planteamiento te lleva a la disolución, a separarte. En cambio el otro te lleva a aproximarte, a unirte. No sé, tal vez sea eso, un simple hecho de distancias. ¿Te parece que vamos bien por aquí, Francisco? Sí, pero la responsabilidad no tiene muy buena prensa. Yo creo que estamos tan rodeados de obligaciones y de responsabilidades externas a nuestra conciencia. Pues tenemos responsabilidades con el fisco, responsabilidades con la comunidad de propietarios, obligaciones, que entender la responsabilidad como una virtud es difícil, es difícil. Tiene esta connotación como de algo que me va a limitar y no queremos sentirnos más limitados. Pero le podemos dar la vuelta a la tortilla. ¿Cómo? Venga. Yo creo que es una cuestión de memoria, o sea, de recuerdo, ¿no? Cuando empezamos una relación, sea de pareja o una familia, porque una familia la empezamos. O iniciamos una relación de trabajo y hemos deseado iniciar esta relación laboral. O no, pero bueno, necesitamos trabajar. Pero en fin, que cuando estás unos días o unos meses en paro y te sale un trabajo, vas con ilusión. Y, ostras, pues por fin tengo trabajo. Quiero trabajar, quiero estar en esta empresa o... ¿Cuál es mi objetivo? O sea, ¿qué busco? ¿Con una pareja? ¿Qué busco con una familia? ¿Qué busco con unos compañeros de trabajo? ¿Qué busco? Porque todos buscamos algo, seamos conscientes o no de ello. Podemos decir, busco la felicidad, está bien. Está bien. Para mantener este recuerdo es una responsabilidad. Y la responsabilidad entonces se convierte en una virtud, una herramienta para no olvidarme de qué es lo que yo venía a hacer. Entonces, cuando surgen los problemas, cuando surgen los malos entendidos, cuando surgen las dificultades, si recuerdo el objetivo, que es común, lo vamos a poder superar juntos. Pero cuando me olvido del objetivo, entonces aparece o adquiere protagonismo mis deseos personales. Pero es entonces objetivo en cada una de estas áreas. Sí. ¿Cuál es? Ahí está, sí, sí. ¿Cuál es el objetivo de una relación de pareja, no? ¿Cuál es el objetivo de una familia? Pues los estoicos dirían la esencia de esa relación. ¿Cuál es la esencia de una relación de pareja? ¿Cuál es la esencia de una familia? La esencia de una familia está en la forma, es decir, que sea padre, hombre, madre, mujer y dos hijos, uno hombre y mujer. La esencia de la familia es la familia esta típica de la clase media norteamericana. No, pues porque hay familias que son monoparentales. ¿La esencia de la familia es tener X hijos? No. ¿Cuál es la esencia? Nos hemos olvidado. ¿Y quién nos recuerda esto? Hablas antes de la importancia del recuerdo. ¿Quién nos lo recuerda? Claro. ¿O qué? Pues ahí vienen las cercanías con los sabios. Con aquellos que han trabajado el no olvidar las esencias de las cosas y que nos enseñan el método para llegar, para encontrarlo.
volvemos a lo mismo, a lo único, filosofía. Es que estoy un poco obsesionado con ello. No. Son demasiados años. Supongo que por eso es interesante, porque nos da muchas respuestas que nos ayudan a la práctica en nuestra vida. ¿Pero a qué te referías tú con las cercanías? Sí, que a veces es el tema de la distancia, ¿no? Claro, por ejemplo, si ahora nos vamos ya a la siguiente área y hablamos de la relación de convivencia con el entorno, es decir, con la naturaleza, con los animales, es como que a veces tenemos una distancia muy grande, lo vemos como lejano, ¿no? Quema o tala de árboles en el Amazonas. Está allí muy lejos, ¿no? Pero es el pulmón, es nuestro planeta, es el pulmón de la Tierra, ¿no? Claro, de alguna manera es como que hay que acortar, intentar acortar esta distancia. Y pensando en fórmulas prácticas, pensaba, bueno, a ver, a lo mejor yo no puedo ir a impedir, pues sí, pero vaya, no puedo ir a impedir la tala de los árboles en el Amazonas, pero yo que soy práctica, ponte una lista de cosas que sí puedas hacer, que eso es lo importante al fin y al cabo. No sé, hay un montón, desde pues, reciclar bien, no, a veces sí, a veces no, reciclar bien, hasta pues, apuntarme en alguna causa en pro de los animales o del medio ambiente, irme de vez en cuando a limpiar alguna playa o alguna montaña, o incluso si tengo un pequeño jardincito o un balcón, pues poner 4 plantas, yo qué sé, hay un montón de cosas por hacer. Implicarse, ¿no? Implicarse. Ahí está, implicarse. Y si quieres, incluso hay otra forma más metafísica, que sería a través de la contemplación. Porque es una forma de hacernosla partícipe, de hacernosla nuestra. De hecho, con nuestra casa lo tenemos muy claro, ¿no? La tenemos limpia, ordenada, bueno, eso algunos, en mi caso, no sé otros, pero la idea es que la tenemos cercana. Pero es que nuestra casa cercana también es el planeta, y nos olvidamos muchas veces de esto. No sé, ¿tú qué piensas de todo esto, Francisco? Es tu tema, la naturaleza, los animales. Bueno, me estaba acordando de una enseñanza de mi maestro, que me decía, ¿te gusta la naturaleza? Preguntaba, ¿no? Sí, me gusta salir al campo, hacer excursiones, dormir bajo las estrellas, contemplar el amanecer. ¿Y la conoces, la naturaleza? Sí, bueno, yo sé, ¿no? Como es un árbol, tiene sus raíces, su tronco. No, me refiero al alma de la naturaleza, al alma de los animales, al alma de un árbol. Porque cuando hablamos de conocer a una persona, no solamente es el cuerpo físico, hay algo más. Y ahí tuve que reconocer que no conocía en profundidad la naturaleza. Y entonces me recomendó hacer un ejercicio. Que tú sabes que las plantas durante la mañana se abren y cuando se pone el sol se van cerrando. Sí, lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque lo he leído. Ah, ¿tú nunca te has parado a contemplar cómo se abre una flor? No. Pues tienes que hacerlo. Y efectivamente, se descubren tantas cosas cuando perdemos 3 horas de nuestra vida contemplando una simple planta. En el fondo, no perdemos 3 horas de nuestra vida, estamos ganando años. Y ahí es donde hay también una cercanía, porque puedes comprender el valor de la vida, en este caso vegetal, y puedes empezar a amarla. Que de hecho, cuando amas algo, intentas cuidarla, protegerla, preservarla, y destinas tiempo. Sí. Claro, es lo que nos cuesta hacer muchas veces. Lo tenemos claro, a lo mejor con nosotros o con los demás, pero con algo que nos queda como más lejos, aparentemente, no destinamos ese tiempo necesario para seguir amando eso. ¿Qué es lo que te implica al final siempre? Claro, la convivencia se da entre diferentes. Si todos fuéramos iguales, no necesitaríamos la convivencia, porque estaríamos fantásticos. No habría ningún conflicto, no habría ningún problema. Y la convivencia se hace muy necesaria cuantos más conflictos o problemas tenemos. Y a veces los tenemos porque somos diferentes. Es verdad que en la teoría todos admitimos que somos diferentes. Es verdad.
Y cantamos loas a la diferencia. Eso es mucho marketing también, Sí. Y si nos preguntan, ¿tú crees que compartir con gente diferente, ¿verdad? Diferentes culturas, mentalidades, ¿es bueno? Sí, claro. Bueno, pues ahora vamos a la práctica, a lo cotidiano, que es donde realmente nos la jugamos. Vamos a suponer que tenemos que hacer dissabte, ¿no? Tenemos que limpiar la casa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo lo hago siempre igual, según mi hábito, o sea, según esa manera que a mí me es cómoda. Ahora viene otro miembro de la familia y lo va a hacer según su hábito, que es diferente al nuestro. ¿Lo admitimos o nos cabreamos? Nos cabreamos porque lo está haciendo de manera diferente a como a mí me es cómodo. ¿Dónde queda el respeto por la diferencia? ¿Dónde quedan esas loas? ¿Sí? A la integración cultural, racial, etcétera. Si luego en lo pequeño estamos fallando. Entonces, la comprensión de la diferencia es fundamental. Pero no teórica, sino vivencial. Y eso pienso que nos permite mucho descubrir al otro, respetarlo, amarlo, conocerlo. Y para mí esa es una de las grandes claves. Fíjate que hablando de diferencias, estaba recordando un texto que leía precisamente hoy de León Tolstoy sobre la ciencia de la vida y comentaba estas diferencias entre el ser humano y los animales. Tú que tanto los amas, las hay algunas diferencias. Hay algunas diferencias. Hay, sí. No a nivel anímico, tal vez, ¿no? Pero sí a nivel de conciencia. Es decir, apuntaba Tolstoy que este alto grado de conciencia que el ser humano pues tenemos, hay que admitirlo, para otras cosas a lo mejor no, pero cuando empezamos a filosofar sí, claro, esto puede ser por un lado una maldición porque te hace tomar conciencia, es decir, ver las cosas, y por el otro lado, pues necesitas implicarte, porque si no, ¿cómo vas a ver algo que te parece injusto, que no te gusta, que consideras que es malo, si no te implicas y no haces nada? Con lo cual, sí, puede ser una maldición, pero también puede ser la bendición mayor que tiene el ser humano, si lo utilizamos como la capacidad de transformar el entorno en función de aquello que nosotros queremos en nuestro interior. Pero respetando evidentemente lo diferente. Respetando lo diferente, siempre que sea posible, o siempre. Vamos a partir de siempre. Eso ya, según porque los casos. Los seres humanos somos utópicos. Totalmente. Naturalmente somos utópicos. Por ejemplo, pues antes de la conferencia nos hemos ido a tomar un café y cuando nos estábamos dirigiendo a la cafetería, aunque no lo hemos dicho, cada uno esperaba tomarse el café. Perfecto. Ese café que me gusta. Pues ya estamos utopizando algo tan simple como tomarse un café. Entonces, yo prefiero ser utópico siempre. Eso hay que respetar siempre. Lo diferente, no estoy hablando de agresiones, no estoy hablando de que nos estén violentando, entonces hay que tomar medidas, pero como convivencia siempre. Bueno, para eso también la filosofía nos ayuda, a partir de los valores universales o de los ideales humanos, que son como esos objetivos que todo ser humano tiene en su profundidad más interior. Bueno, ¿te parece bien que cambiemos de tema? Nos vamos a... ¿Tienes alguna cosa más que apuntar sobre la naturaleza, ya que es tu tema? Sí. Con Rocío, en Eurraco estamos desarrollando desde hace años el tema del residuo cero, del respeto por la naturaleza. Y una vez preparamos un trabajo conjuntamente donde tratábamos de encontrar las causas profundas de la contaminación, de esta emergencia climática, y vimos que una de las grandes causas es la desacralización de la vida y de la naturaleza. En tiempos antiguos sabemos que había culturas, civilizaciones donde lo sagrado estaba presente siempre. Y no tenemos por qué dudar de ello.
si creemos que todas las culturas antiguas han estado equivocadas, porque nosotros no creemos en lo que creían ellos, porque tenían unos valores diferentes a los que tenemos nosotros, si creemos que en la historia todo ha sido igual, es que no conocemos la historia. Entonces, los mayas, por ejemplo. Los mayas fueron capaces de desarrollar una gran civilización en medio de una selva, sin que la selva desapareciera. ¿Y eso por qué? Porque consideraban que todo era sagrado. Cuando perdemos esto, cuando desacralizamos las cosas, los árboles, los animales, los seres humanos, dejamos de ser algo válido por sí mismo para convertirnos en un objeto. Francisco, estás ya entrando, ya te doy bien, porque estás entrando ya en el límite del otro. Es que todo está relacionado. Todo, siempre. Todo va a todo. Sí. Al punto. No a la piedra con los círculos concéntricos, sino a un punto mayor. ¿Cómo crees que podemos encarar este tema que anunciábamos al principio, que es la relación con el misterio, ¿no? Sí, te iba a hacer yo esta pregunta, pero bueno, empiezo yo, porque me la haces a mí. Es que apuntabas el tema de la desacralización, y es justo el punto del cual yo me quería basar para argumentar este tema aquí. Porque el hecho de poner forma a algo tan intangible, en este caso lo sagrado, pero lo místico, lo etéreo, la fe, la creencia en algo superior, llámale como quieras, da igual, ¿no? El nombre que le pongamos a ello, pero el hecho de ponerle una forma nos ayuda también a relacionarnos, a poder establecer un diálogo incluso con esta otra parte, con esta otra energía. Claro, ¿qué pasa actualmente? Que nos hemos olvidado absolutamente de ello. No existe directamente en muchos casos. Hay personas que no creen en ello. Aquí tenemos un problema, porque esto justo es lo que nos hace que el círculo se vuelva concéntrico y se vuelva solo un único punto, porque al final todo está en todo y nosotros formamos parte de este todo. Esta idea, como idea, es una idea mística, es decir, una idea mágica, una idea que nos acerca más a esta parte del misterio. Pero claro, ¿estás planteando que lo sagrado es una parte de la realidad? Sin duda. Pasa que hay personas que se han dado cuenta de ello, los filósofos, y a lo mejor hay otra parte de la sociedad que aún no ha hecho para empezar esta visión interior, porque cuando un poco te recoges, cuando haces introspección, enseguida te das cuenta que hay muchos enigmas, muchísimos dentro de ti, fuera de ti. Y estos enigmas no se pueden resolver de una forma puramente material. Por lo tanto, necesariamente tienes que tirar de creatividad, de imaginación o incluso de fe. Y ese acto de fe es lo que te conecta. Y volvemos otra vez a la palabra clave para todos estos tipos de relación de convivencia, ¿no? Que es la conexión al final que tú estableces con esa otra parte. Siendo a veces esa otra parte uno mismo, ¿no? Que eso es la paradoja. Cómo te relacionas contigo mismo es como lo harás con todo lo demás. Pero a nivel de lo sagrado y del misterio, aquí creo que tú tienes mucho que decir. Acuérdate del tiempo, ¿eh? Sí. No, me ha gustado mucho lo que has dicho de que no podemos encuadrar lo trascendente, lo espiritual, aunque las religiones lo han intentado. En la historia de las religiones, pues nos presentan Dios, la divinidad, con una forma determinada, la relación con esa divinidad o con esas divinidades con una reglamentación, pero podemos entender que no es la única vía de relación con esto que nos sobrepasa, ¿no? Incluso te diría que puede haber tantas como personas. De relaciones con... Exacto. Sí. Creo que es la relación más personal y más íntima a la que puede llegar un ser humano. Por eso no podemos definirlo. Es verdad que todos... Pienso que buscamos cosas que estén cerradas. Es decir, cosas que tengan sus límites para sentirnos seguros.
Por ejemplo, sabemos que esta conferencia va a terminar. ¿Seguro? Seguro. Entonces estamos seguros de que tiene un inicio y tiene un final. Está cerrado. Pero no nos plantea ningún problema. Sabemos que cuando vamos a comprar un paquete de galletas, lo que nos llevamos es un paquete de galletas. Pero, ¿qué ocurriría si de repente Gemma, todos nosotros, desaparecemos? Y aparecemos en una isla desierta. Bueno, que ya tenemos una serie de Netflix, ¿no? Pero aparte de eso, sentiríamos miedo, porque sería algo totalmente abierto. En nuestra vida cotidiana las cosas están cerradas, están empaquetadas y vamos más o menos seguros. Pero lo profundo de la vida, lo realmente importante, no está cerrado. El amor no está cerrado. Es algo totalmente abierto. No sabemos a dónde nos va a llevar. La amistad es algo abierto. No la podemos describir. No la podemos definir. No sabemos a dónde me va a llevar. La muerte. La muerte, la vida. Sabemos que mañana, bueno, sabemos. Presuponemos que mañana, sábado, pues vamos a hacer una serie de cosas. Pero ese es nuestro instinto de cerrarlo todo para estar seguros. En realidad no sabemos lo que nos va a ocurrir dentro de una hora. Entonces, poder ir más allá del miedo que nos da lo abierto, nos da la oportunidad de acercarnos a esa otra realidad que hemos llamado lo trascendente, lo sagrado, lo divino, lo espiritual. Y antes de decir si sí o si no existe, pienso que lo importante es conocerlo. Conocerlo. Igual que a las demás personas, es lo mismo conocerse. Y luego ya veremos si me gusta o no me gusta. Fíjate que mientras apuntabas el tema del miedo, me venía a la mente un dilema que a veces me plantean mis clientes por mi trabajo. Y es ese miedo por el miedo. Ese dilema sin salida, que es, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a la convivencia. Gran dilema. Tienes miedo a todo. Quédate entonces con el miedo, de ahí no sales. Claro, de alguna manera lo que estás apuntando es muy interesante porque te hace salir, a exteriorizar, a salir de tu zona de confort. De alguna forma es aventúrate, experimenta y vive, porque es la forma de realmente establecer una buena convivencia. Esto del miedo al miedo lo podemos ver muy reflejado en la convivencia con las mascotas, con los animales en general. Pienso que es mucho más fácil la convivencia con un animal, no me refiero al marido, un animal, que con un ser humano. Pues por eso ahora la gente tiene tantas mascotas. Porque un animal no te cuestiona, un animal te quiere, a su manera, no se enfada contigo. Y si se enfada, pues dura muy poquito. Mi perrita sí, se enfada, pero en cuanto ve la oportunidad de lograr que a mí se me pase el enfado, lo hace. Entonces, por un lado, la relación con los animales es un refugio. No estoy lleno, no estoy feliz en las relaciones, ni conmigo mismo, ni con los demás. Con los animales es como si fuera un refugio. Pero claro, el refugio no es la solución, porque si seguimos teniendo miedo a las relaciones con los demás, inevitablemente vamos a tener que convivir con los demás. Y ahí es donde se ve a veces esta especie de miedo al miedo que no quiero admitir y me refugio en algo, ¿no? Con esto no quiero decir que las relaciones con los animales no sean sinceras, sino que a veces hay una cuestión psicológica que es esta. De hecho, de alguna forma es como tener muy presente que en realidad hay muchas piezas, está compuesto de muchas piezas y hay que encontrar la manera de encajarlo. Creo que para ello has traído un vídeo, ¿no? O una música que tenemos que escuchar. Sí. ¿Te parece que la pongamos? Vamos a hacer como cierra esta primera parte, luego vendrá el coloquio, una audición musical, es un trío de Schubert,
que hemos elegido porque son 3 instrumentos diferentes. Pero vais a ver cómo conviven. Y es que en el arte nos da un material muy directo para aprender muchas cosas, es muy pedagógico. Entonces vamos a escuchar no todo el trío, son 9 minutos, vamos a escuchar 5 minutos. Y fijaros qué elegancia cuando un instrumento entra, cuando le da paso al otro, cómo interpretan la misma melodía, pero cada uno a su manera, y es un ejemplo magnífico del arte de convivir. Y es que para convivir cada uno necesita su espacio y dejar espacio para el otro. Por eso dicen algunos filósofos que la convivencia es el arte de vivir y dejar vivir, pero compartiendo, sin aislarse. Entonces la convivencia no es una tecnología ni es una ciencia, es un arte, hay que sentirla. Podríamos resumir entonces, yendo al punto importante, que para el arte de la convivencia lo esencial sería ir a encontrar esos puntos que nos unen más que aquellos que nos separan. Yo pienso que sí. Y también, importante, saber jugar juntos. Saber jugar juntos. Como cuando ensayábamos, ¿eh? Sí, siempre. Jugar siempre es mucho mejor para... Poníamos así y decíamos... Jugar creo que es la manera de convivir viviendo sí, con armonía, viviendo desde el placer, desde la alegría, que es una forma mucho más correcta de hacerlo. Pero además, sin perder de vista los ideales, porque hemos hablado constantemente de la importancia de acción. Los ideales nos dan esa idea de aquello que queremos, de aquello que nos gusta, es nuestra guía, nuestra utopía. Pero ¿para qué? Para luego materializarlo, hacerlo tangible a través de nuestra acción, en nuestra vida cotidiana. Cerramos pues, ¿tienes algún apunte más? Damos paso... Yo quiero escuchar. Yo también. Es más interesante lo que ellos nos tienen que contar, ¿no?
Así que vamos a dar paso a vuestras aportaciones, opiniones, preguntas, si las tenéis, y os podemos contestar, que eso ya dejaré a mi maestro. Sí, me da un poco de vergüenza hablarlo, ¿vale? Lo del arte de vivir y convivir y saber cuál es el espacio de cada uno, al principio eso sí que lo sabemos, pero creo que llegamos a un momento que nos acostumbramos tanto que lo perdemos la esencia, y es cuando muchas veces ya se separan y no sabemos ya cómo hemos llegado a ese punto de no saber convivir ni vivir con el otro. Eso por qué es, pero... Puntos de no retorno. ¿Hay puntos de no retorno? Yo creo que no, siempre hay puntos de retorno. Si queréis algo práctico, no la fórmula magistral, sino algo práctico. Cuando percibís que estáis discutiendo y no hay manera de reconducirlo, es que hemos perdido de vista que queríamos convivir. Entonces, si puedo acordarme de que yo quería construir algo con el otro, a mí lo que me suele ir bien es parar y preguntarle al otro, espera, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Qué te dice tu corazón? Porque estamos discutiendo sobre algo que sí es importante para los dos, tenemos visiones diferentes, pero ¿qué es lo más importante para los dos? ¿Cómo te sientes? Y volver a retomar el diálogo desde un poquito más adentro, no solo con la cabeza, ¿no? Entonces yo pienso que siempre hay puntos de retorno. Pero tenemos que reflexionar, no digo todos los días, pero a menudo sobre eso que queríamos construir, esa utopía de la cual nos inspiramos. En coaching tenemos una herramienta muy buena para ello, lo llamamos el diálogo incluyente. Ajá. El diálogo incluyente no deja de ser otra cosa que parece muy sencillo, pero es que luego cuando estamos ahí en el tú a tú se nos olvida lo importante. Pero es esto que decías, ¿no? Vamos al origen. ¿Qué nos unía? Pues vamos otra vez a qué nos unía. Es decir, uno puede ser del Barça y el otro del Madrid, pero ¿qué es lo que te une? El fútbol. Vale, ahora nos empezamos a entender. Vamos a eso. Y a partir de ahí vamos otra vez a construir. Que llega un momento no nos volvemos a separar, volvemos. ¿Cuál era? Venga. Porque es la forma final de ir, como decías tú, ¿no? A la esencia. ¿Hay un punto de no retorno? No, porque está la esencia. Hay que encontrarla siempre, no perderla de vista. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguna aportación vuestra de qué pensáis acerca de esto? ¿En la convivencia? Yo tengo una. Yo creo que la base para todo ser vivo que respira, es la tolerancia. Lo digo porque yo no soy de aquí ni soy de allá. Y me muevo por muchas zonas, por muchos sitios, en muchos países, y ante todo en el interior de mis perros. Adoro a mis animales. Son adoptados y me han aportado muchas cosas. Ellos también me han enseñado a tolerarles. Más cuando salen del refugio, yo la guerrera. Entonces, es como una persona. Para mí lo veo como una persona o una mujer sumisa que aguanta o toleramos por muchas cosas. O viceversa. El ser humano ahora no estamos tan conscientes del daño que nos hacemos. Hablo en general. Tanto para el hombre como para la mujer. Lo digo porque soy madre, tengo un niño de 25, bueno, no soy tan niño, pero es como mi niño. Pero le meto caña en el sentido de que tiene que espabilar un poco más como persona. No que se vuelva malo, sino que espabile. Porque los buenos o están en la cárcel o están en un cementerio. Entonces, o tenemos que ser personas, dejar esa esencia, ese legado a nuestros hijos, a nuestro vecino, no importa la religión, porque hay una sola religión que es el amor. Y la tolerancia, yo creo que es lo más importante en cada uno. En mi humilde opinión, no sé. Me parece muy hermoso. Muy hermoso. Te la dejo a ti, Francisco, porque justo hablábamos de esto en el café, de la diferencia entre tolerancia y convivencia. Justamente, sí. La tolerancia es una palabra
que tiene una connotación aparentemente positiva. Pero si escarbamos un poquito, a nivel psicológico, no es tan positiva la tolerancia. No digo que la tolerancia en sí sea mala, sino que tenemos que ver cuál es el motivo, lo que nos lleva a tolerar. Porque claro, la enfermedad, las bacterias, los virus, mejor no tolerarlos. Tolerancia es dejar pasar. Dejar pasar. Yo pienso que es mejor la convivencia que la tolerancia. Sobre todo cuando la tolerancia es producto de la debilidad o del miedo. Y es algo así como me dejo pisar, me dejo aplastar y no protesto. Soy tolerante. En ese sentido, a veces confundimos. No me refería a eso. Claro. Mansedumbre con tolerancia. Y luego está la tolerancia activa, que es buscar este diálogo incluyente, aceptar lo diferente. Todo esto es convivencia. Pero si la tolerancia es el resultado de la debilidad, yo no la considero una herramienta muy buena. Porque a veces hay una aparente convivencia cuando en realidad uno está fagotizando al otro, o lo está parasitando, lo está anulando. Y en todo caso busquemos esa tolerancia valiente, de frente, ¿no? aportar sin violentar. Saber poner límites a la injerencia de los demás en mi espacio. Saber decir no. Decir no no es rechazar, es este es mi espacio. La barrera. Te doy la mano, pero no me tomes el cuerpo. Claro. Muy bien. Que eso los animales saben muy bien, ¿no? Claro. Delimitar su espacio. Sí. Eso a lo mejor podríamos aprender de ellos. Mucho podemos aprender de los animales. Vaya. En la sala hay más de un animalero. Gracias. Bueno, yo, en un principio, cuando vi lo de la charla del arte de convivir, yo digo, ostras, pues voy a ir porque a mí me cuesta mucho convivir con el incivismo. Entonces, es algo que te llevo fatal. Y pues, ahora que vosotros tenéis herramientas, a ver si alguna me sirve. Porque es que todo el día tengo conflictos conmigo misma, pero por lo que hace la gente, cuando tiran un papel al suelo, cuando tiran las cosas al lado del contenedor en vez de él, y todo eso es que al final me quemo. Y llego el día súper agotada, pero solo porque no sé cómo convivir con esto. Creo que en este caso una buena actitud a adoptar ante ello sería una actitud constructiva. Sería la de que pueda aportar cuando me encuentro en una situación así. Además, conecto mucho contigo en esa situación porque me pasa a mí también. Que el incivismo me cuesta. Pero cuando me encuentro por la calle con un niño que tira un papel en el suelo, que mira, hace poco, justo la semana pasada, que le daba una patada a una papelera, sin más, pues puedo hacerlo ver que no lo he visto, puedo verlo y llevarme el mal trago dentro de por qué está haciendo esto, o sencillamente, y es lo que al menos creo que es una actitud correcta, proactiva, es la de intentar formar a la persona, es decir, que tome conciencia de ello con una conversación armónica, no agresiva, no violenta, sino, oye, ¿te das cuenta que esto, por qué lo haces? ¿No? ¿Tiene algún sentido? ¿Te ha hecho algo? Lo típico que nos decían cuando éramos pequeños, ¿te ha hecho algo la papelera? No. Pero creo que muchas veces pasa porque la gente no se da cuenta, no toma conciencia y las paga con lo primero que encuentra. Y si a estas personas les haces mirarse hacia adentro un poco, pues bueno, una y otra persona al final pues van construyendo poco a poco que esa persona reflexione un poco dentro de sí. Ya, pero cuando te dicen, ¿y a ti qué te importa? Porque el otro día, por ejemplo, que un muchacho tenía un papel y le digo, no te lo puedo guardar en el bolsillo. Luego ya le digo, ¿pero ¿y a ti qué te importa? Pues luego Digo, en ese ¿cómo que no me punto, importa si es mi ciudad?
solo puedes ir a la convivencia contigo mismo. Es decir, bueno, ¿por qué tolero tan mal esta situación? Eso es lo que no ¿Cómo sé. gestiono esta frustración que me genera esta situación? Y creo que es en estos dos ámbitos que te puedes mover. Más de aquí, a mí no se me ocurre nada más. Tirar al tío eso en la papelera. ¿Ideas? Bueno, no sé si está aquí Rocío, pero Sí que está. Rocío que ella cuando ve una persona que tira un papel al suelo, lo coge y dice, mira, se te ha caído. Y ella vi que una persona tira un papel, digo, mira, se te ha caído. Y dice, no, lo he tirado. ¿Qué queréis colocada? Es que no podemos copiar, ¿eh? A mí me pasó peor que a ella. Le cayó un sobre al suelo a una persona y le dice, perdona, te ha caído un sobre. Y dice, no me ha caído, lo he tirado, que trabajen los de malla. Ah, Que trabajen los de malla. sí. Me quedé en blanco. Pero si hubiera discutido podría haber acabado mal. Con la plaza de Yuca y los aparatos del mundo. Bueno, hay un tema de fondo. Cuando nos quejamos mucho de la sociedad y de los demás, tenemos básicamente dos opciones. Digo, por ir a lo práctico, ¿sí? Una es irme a vivir a una isla desierta. Si está bien equipada, yo voy. O me compro una finca o me alquilo una finca en el campo y así no me van a molestar. Es una opción fáctica. Si yo decido por comodidad vivir en la ciudad, porque tengo hospital, tengo bibliotecas, tengo servicios, tengo los de malla, tengo que aceptar que hay cosas que no me van a gustar. Aceptar no significa no hacer nada, pero sí aceptar. Esto es una consecuencia de mi decisión. Ahora, como dice Gemma, a partir de aquí puedo construir, pero cuando lo acepto ya me quito la irritación. No puedes respetar sin aceptar. O sea, respeto que haga eso, pero no lo acepto. O sea, ¿por qué tengo que aceptarlo? Para mí está mal hecho. No voy a aceptar que tirar papeles al suelo esté bien hecho. ¿Cómo te llamas? Vicente. Vicente. Eso está muy bien, pero tenemos que admitir que nosotros, tú y yo, también hacemos cosas que a los demás les sientan mal. No es solo los demás que hacen cosas malas, que nos irritan. Nosotros también lo hacemos. Ya no es convivencia, es civismo, es otro ámbito, ¿no? Pero tenemos que aceptar que cuando estamos gente diferente junta, nos vamos a molestar. A eso me refiero, aceptar la realidad. Luego, que podemos mejorarla, adelante, mejoremos. Pero somos todos estamos aquí incluidos, ¿eh? No hay nadie perfecto y santo. Porque a lo mejor yo no tiro el papel, pero yo consumo, y ese consumismo está también ensuciando. ¿Consumes qué? Todo. Yo consumo gasolina, combustible para mi coche. Es decir, que decíamos que somos seres utópicos y aspiramos a una sociedad mejor, pero durante el camino pues hay obstáculos que tenemos que salvar con la máxima responsabilidad y respeto. Y es verdad que hay civismo, pero aceptemos que nosotros estamos dentro de esta sociedad, es decir, no somos perfectos. Pero fíjate que una persona un día me comentaba esta dificultad que tenía de relación con los demás y que no soportaba, ¿no?, determinadas acciones de los demás. Y dejó la ciudad para irse, como tú decías, vete al campo, vete a una isla, vete. Y al cabo de un tiempo me lo encontré y dije, oye, ¿cómo te va ahí, perdido por el medio del campo y tal? Es un desastre, tío, los perros ladran, los pájaros pillan. ¡Qué padre! Perdona. ¿Algún otro tema? Vicente, o sea que tendríamos que invitar a los políticos para que aprendan mucho, ¿eh? O sea, que esa es la política. Por eso sería muy bueno, ¿verdad? Pasamos a otro tema. Que teníamos dos opciones para no aguantar los demás, irnos vivir solos. Pero yo creo que es más difícil aguantarse a sí mismo.
Claro. Aguantarse uno mismo cuesta. Mi maestro me dijo, tienes que conocerte a ti mismo. Y le hice caso. Y cuando me conocí salí huyendo. Lo primero. Luego ya poco a poco. Pero aguantarse a uno mismo... Yo creo que sí, es que precisamente por esto, cuando estamos mal con nosotros mismos, que todos hemos tenido pues temporadas mejores, temporadas peores, yo creo, o a mí me ha pasado, ¿no? Que al final se refleja en la casa. Tengo 2 niños adolescentes y hubo hace unos años, que no podía. Y ahora sí que estoy más tranquila, que estoy mejor, que es como una balsa de aceite. Y el otro día me dice una chica, ay, qué difícil, ¿no? Con 2 niños adolescentes. Y yo, no. Y pensé, no, pero porque yo estoy bien, porque hace unos años es que era de morirse. Y es verdad, o sea, al final, es que si estamos bien nosotros, aguantaremos al que tira el papel, aguantaremos al vecino, porque nosotros también, lo que tú dices, hacemos cosas mal, contaminamos, y no somos perfectos nadie. Entonces, yo creo que es difícil, ¿no? Estar perfecto con uno mismo, nadie lo estamos, pero cuanto mejor podamos estar con nosotros mismos, más aguantaremos, ¿no? Al vecino, al perro, al hijo adolescente, a las gallinas, que es verdad que el otro día un agroturismo lo denunciaron porque las gallinas, a ver, es que la gente está muy nerviosa, no sé. Yo creo que esto nos tenemos un poco que tranquilizar todos, ¿no? Y estar bien nosotros y estaremos bien todos. ¿Pero al gallo o a las gallinas? A las gallinas en un agroturismo, porque hacían ruido y... no, el gallo creo que les contaba que sí, algo así. Hay otra pregunta por aquí. A los gallos. Disculpa, Vicente, disculpa. Era muy pronto. ¿Y el gallo es el que Disculpa, Vicente. Bueno, a ver si me podéis ayudar en esto porque es una inquietud de hace ya tiempo. Cuando tú estableces un propósito, por ejemplo, en una relación, ¿no? Y pasados los años concluyes que vale más la pena, por ejemplo, dejarla, ¿no? Divorciarte o separarte, hacerse de los niños y todo el rollo. Al cabo de un tiempo inicias otra y te vuelve a salir mal. ¿Dónde está el límite entre la responsabilidad que te has puesto para conseguir ese propósito y el autocastigo? Que te generas a ti mismo, tengo que aguantar. Es como que... ¿Dónde está? Cuando ya empiezas a ponerte enfermo físicamente, porque al final es psicosomático, ¿no? O hay algún truco para verlo antes y decir, bueno, no, llevamos 10 días y prefiero no consigo poner el límite ahí. Es interesante esta pregunta. Es muy común. Y muy común. Sí, sí. Es muy difícil, pienso que es muy difícil ver la muerte antes de empezar a morir. Es muy difícil ver la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Pero siempre hay una aurora. Todo empieza muy pequeño. La cuestión es si aquellas cosas que empiezan a molestarme son importantes o no. Porque las primeras molestias, si no las disuelvo, se van a convertir en grandes. Y a veces frustramos una relación por una cosa muy sencilla, muy prosaica, que era una simple molestia. Entonces, yo creo que tenemos que hacer como una revisión cotidiana cuando las cosas son pequeñas. Porque cuando ya estamos muy frustrados, cuando estamos enfermos, creo que es muy difícil limpiar esa relación. Se puede, pero es muy difícil. Ya es tóxica. Entonces, esa reflexión cotidiana, ese diálogo con uno mismo y con el otro, los otros, es importante y además nos une mucho. Tratar las pequeñas diferencias cuando aparecen une mucho. Y ahí vamos a ver, en ese transcurso, si realmente hay una relación o no. Porque lo vamos a estar testeando. No es que dudemos, no es que cuestionemos, es que estamos compartiendo desde lo profundo. Yo lo veo así, no sé cómo...
yo con permiso, lo primero que me plantearía, por como has argumentado o has puesto tu pregunta, es si esta reincidencia es exactamente igual. Eso es lo primero. Porque si te equivocas una vez, o al menos has pasado una situación que has tenido unos efectos relacionados muy directamente con una causa, si la vuelves a repetir es que no hemos aprendido nada. Como mínimo es ver si haces algo distinto a lo de antes. Volvemos otra vez a este grado de autoconocimiento. Hay que aprovechar toda situación para hacer introspección y ver tu evolución. Y hablabas muy acertadamente de ver esos pequeños cambios, ¿no? O esos pequeños pasos, esas pequeñas alarmas, si quieres, ¿no? Pero en hacer evaluación continuada, como hacen en las escuelas, con cualquier relación, incluso contigo, creo que ahí está la clave, en tomarte cierto tiempo para ver, ¿no? A ver, hoy toca evaluación. ¿Cómo estoy conmigo? ¿Cómo estoy con este? ¿Cómo estoy con los demás? ¿Cómo estoy? ¿Vamos bien o vamos mal? Venga, ¿qué puedo hacer para mejorar? Vale, está en mi mano, porque a veces no está en tu mano. A veces también el otro tiene que hacer algo. Y ahí es donde entraría, en todo caso, ese diálogo constructivo con el otro para ver si también está predispuesto a hacer ese algo. ¿Te hemos servido de ayuda? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces tengo la sensación de que ya el propósito ya lo tomamos, ya estaba enfermo de ansiedad. Es como que... De inicio. Sí, de inicio ya te equivocas y al final la vida te va llevando por donde menos te esperas y no depende de ti, como si una marioneta, vamos. ¿No? Pues para. Sí. Bueno, yo quería comentar que bueno, por lo que os he estado escuchando, pues he visto que principalmente tenemos que autoconocernos, ¿no? Es una piedra angular para poder ir hacia más. Y bueno, y en ese sentido, como madre me preocupa que formamos o llevamos a nuestros hijos a centros a que los formen académicamente, pero nadie los forma personalmente. Entonces creo que hay una carencia en ese sentido, tanto familiar como en los centros educativos, porque los niños, o sea, nacen con esas carencias, o se desarrollan con esas carencias, que en el fondo es lo que va a hacer que sean una determinada persona en su vida. Y en ese sentido, pues como madre me preocupa mucho, o sea, yo intento hacerlo a nivel familiar, pero es verdad que es una cosa que creo que si de raíz invirtiéramos más tiempo y más esfuerzos en crear raíces más fructíferas, ¿no? Porque luego queremos que los árboles den fruto y no los hemos abonado. Y entonces, pues eso, que creo que es importante pues, que existan asignaturas, pues, por ejemplo, como de inteligencia emocional, que enseñan a los niños a expresarse, a autoconocerse, a gestionar sus emociones, que luego eso lo extrapolen a lo que es el convivir con otros compañeros. Entonces desaparecería el bullying y muchas otras cosas que hoy en día existen. Y creo que el problema está de raíz. Y es una pena, yo como madre tengo un niño de 5 años y yo lo intento arreglar a nivel familiar, pero te das cuenta que luego al final ese niño no encaja en la sociedad porque es tan emocionalmente vivo que los demás no aceptan a ese niño tan expresivo, o sea, él a lo mejor abraza a sus compañeros y los demás dicen quita. Y es muy triste como madre. Sí. Pero esto es lo que estamos haciendo. Muy triste. Fíjate que al inicio, cuando hablaba con Francisco, decía, ¿cuántas titulaciones tienes, universitarias? Digo, sí, puedo empapelar toda la pared de mi habitación, pero no me ha servido para nada en la vida. Es así de frustrante, si quieres, ¿no? Puedes tener o puedes cursar estudios reglados, lo que te marca como lo necesario para ir a trabajar en un futuro, pero es totalmente innecesario eso para la vida cotidiana, que es otra cosa. Y sí, todo esto que has dicho sería fantástico. Al final, en el mundo utópico eso estará. Sí.
Eso va a pasar algún día. Yo creo que muy cercano, porque cada vez se toma más conciencia. Cuando empecé con el tema del crecimiento interior, éramos 4 y el cabo. Ahora hay un montón de gente, ahora se integra como parte a veces, aunque sea de forma externa, pero en colaboración con universidades, con escuelas, en las empresas. Poco a poco se va construyendo una sociedad distinta. Soy positiva, ya lo sabes. Sí, hay que serlo. Sí, ¿no? Cuando empecé la carrera de Derecho, me informaron de que la asignatura de deontología profesional se había quitado. Es decir, la ética profesional no se impartía. Y me resultó muy chocante en una carrera como la de Derecho, que no se estudiase ética. Y creo que es la asignatura pendiente, los valores éticos. Pero la ética no puede ser una asignatura. Requiere vivencia y práctica. Es decir, formación del carácter. Y la formación del carácter, hoy por hoy, o se da en el ambiente familiar, o no se da. En el RACO, como parte de la escuela de filosofía, está la formación ética, es decir, la formación del carácter. Como ya somos adultos, lo tenemos que hacer cada uno sobre nosotros mismos, pero hay herramientas para hacerlo. Yo creo que más que la habilidad de gestión, que también es importante, es qué hago con lo que tengo en mi interior, qué hago con mis emociones, con mis pensamientos. Porque la educación y la pedagogía es no forzar naturalezas. Es lograr que cada uno se desarrolle según él. No es meterle estereotipos, es liberarle de miedos, para que cada uno haga florecer las semillas que lleva dentro. Pero la gran referencia para la convivencia es la ética, que es la parte práctica de la filosofía. La parte práctica de la filosofía no es la psicología, es la ética, porque la ética nos habla de la acción, de cómo comportarnos. Y hoy, desgraciadamente, pues hay mucha falta de ética en muchos ambientes y es necesario que la volvamos a cultivar. Ya no se da. En los colegios ya se ha quitado. En los colegios se da la asignatura de urbanidad, creo, valores, ¿no? Valores. Pero es una asignatura. Pero antiguamente había ética, había religión, Sí. que era lo que sería la ética. Yo elegí religión, aunque nos dejaban la opción de ética-religión. Yo elegí religión porque en ética no enseñaban nada. Era estar ahí en una clase con un profesor que un día te hacía una cosa y entonces dije, yo al menos en religión voy a aprender historia de la religión. Y ahora dan valores. Ahora dan valores. Trabajos. ¿Podemos pedir trabajos inútiles o...? Trabajos, ¿no? De hacer trabajos. Los chavales tienen que hacer 500.000 trabajos cada semana. Bueno, pues en respuesta a tu preocupación de madre, que había como 2 preguntas en una, y yo creo que esta es la que te interesa. Yo no soy madre, no tengo ni idea, pero te puedo responder como hija, que creo que es un poco como has definido a tu hijo. Era altamente sensible y además, ahora que lo veo con perspectiva, seguramente también TDA con hiperactividad. Pero en esa época no se decían estas cosas. Sencillamente eras una persona nerviosa y muy rica interiormente, no sabían qué hacer con esa inquietud, ¿no? Yo creo que mi madre hace una cosa muy buena y es respetó mis tiempos. Me dio siempre soporte para todo, es decir, me caía, me dejaba caerme. Bueno, pero vuélvete a alimentar. Es lo único que me decía, vuélvete a alimentar y me dejaba el tiempo. Y yo creo que esa es la forma de ir forjando tu ser interior. Ya decía yo que me caía bien tu madre. Porque tiene fondo, ¿eh? Sí. Bella por dentro y por fuera. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Más? ¿Alguna aportación? ¿Sí? Yo creo que hablando de la tolerancia y que tiene mucho que ver con la convivencia, a día de hoy nos hemos vuelto muy intolerantes porque tenemos un concepto de la felicidad súper mega puesto ahí arriba y estamos obsesionados con conseguir la felicidad. Y creo que en parte es la influencia de redes sociales, tanta información que tenemos que antes no había. Antes se convivía y las cosas ya se llevaban de otra manera. Que había baches, pues se llevaban.
tenías más capacidad de aguante, estabas ahí juntos, sea con un amigo, con pareja, con la familia, y estabais juntos a las buenas y a las malas. Y hoy día no permitimos que las cosas vayan mal, no, nos hemos vuelto muy intolerantes, porque tenemos una exigencia muy grande con nosotros mismos, con las relaciones que tenemos, laborales, de pareja, familiares, y estamos persiguiendo esa felicidad que nos están vendiendo por todos lados, y nos hemos vuelto muy obsesivos con esa idea. Entonces somos intolerantes casi por naturaleza, casi todos. No es que lo que hemos hablado de la tolerancia, lo que habéis explicado, sí es de un fondo que te viene desde algo malo, porque has preferido callar y apechugar y decir, bueno, ya no evito el conflicto. Pero creo que de entrada somos como intolerantes con lo que no funcione. O sea, no, esto se me está complicando, te vuelves totalmente intolerante porque tiene que ser más fácil, tengo que ser feliz y aquí tiene que ser todo de otra manera como lo estoy viendo en las películas, como lo estoy viendo por el Instagram, todo tiene que funcionar, entonces ¿por qué yo no? Y creo que nos hemos obsesionado con la idea de la felicidad y la convivencia no siempre es todo de color de rosa, porque la convivencia conlleva la otra parte, que forma parte de la convivencia en sí, y no es malo aceptarlo. Hay una rama de la medicina que diría que por eso hay tantas intolerancias alimentarias. O sea, tantas alergias e intolerancias porque hay un fondo de intolerancia en nuestra psiquis, ¿no? En nuestra mente. Y la verdad es que es muy interesante lo que dices. Porque es como que tenemos demasiada sensibilidad a lo que es lo que me resta felicidad. Es como una reacción. Y yo lo comparto 100%. Y la felicidad asociada al individuo, de forma anónima, solo, aislado. Cuando se puede tener la misma idea que nos venden de felicidad, pero asociada a algo más grande, a colectividad, ¿por qué no? Pero es como que te van... Eso es un viejo ideal que decía este gran filósofo estoico Marco Aurelio, que llegó a ser emperador de Roma. Él decía, si todos los seres humanos compartimos una misma naturaleza, que es la naturaleza humana, deberíamos integrar un mismo estado, un estado universal. Es decir, un estado donde hubiera educación dirigida al ser humano, leyes dirigidas al ser humano, y que no hubiera una gran diferencia entre un país y otro. Yo creo que si no somos capaces de colaborar en hacer un mundo más sano, nunca seremos felices. Quizás empezamos cambiando el competir por el compartir. Estaría muy bien. Nos han machacado con la competencia. Nos han querido explicar que el mundo animal se fundamenta en la competencia. No. El mundo animal tiene diferentes herramientas para su evolución. Una es la competencia, pero no es la única, ni la más extendida. En el mundo animal y vegetal lo que prima es la colaboración. Y la colaboración en ecosistemas. Pero siempre nos sacan en los documentales la misma imagen de los machos luchando en época de celo. Y mira la competencia, y uno se lo cree, porque las mentiras que se repiten todos los días llegan a ser verdades. Y venga competencia, y nos lo hemos creído. Pues me parece muy bien cambiarlo por colaborar. Es lo que está pasando en los colegios, que hay mucha competitividad entre compañeros y por ello el bullying, también el que no aceptan la frustración y con las nuevas tecnologías, claro, los padres ahora lo tienen mucho más complicado que antes para controlar, tienen demasiada información en un cerebro que todavía no tendría que estar... Y allí también el respeto, la convivencia entre padres e hijos es mucho más complicada. Entonces, allí, aunque se vaya al objetivo, es complicado cuando no quiere. Y ahora ha cambiado un poco la estrategia. Antes había mucho respeto y miedo y ahora, pues, son los reyes, muchos niños son los reyes. Y ahí hay un problema de convivencia complicado. No sé si tenéis
así ideas para poder... Es que eso ya sería como convivencia con otro tema que no hemos hablado, que sería la autoridad. Sí, sí, exactamente. Me recuerdo una cita de Jalil Gibran, el poeta libanés, que decía: tus hijos no son tus hijos, son los hijos y las hijas de la vida. Y pienso que es muy útil. Menos control y más cauces de comunicación. Pero comunicación respetando al que es diferente. Como hacía tu madre, respeta tus tiempos, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que a veces en la familia se da eso, pero también depende de qué edades están muy influenciados por el entorno. Y aunque tú los formes y les digas por aquí, le digas de los libros, no cortándose, dejándoles así que se desarrollen su forma de ver las cosas y la libertad, pero la verdad que el entorno hace mucho. Tienen suerte, mis padres no me informaron de los peligros porque sabían que los iba a probar. Pero las informan. Bueno, nada, muchas gracias por venir. Quedan muchos temas por tocar en este arte de la convivencia. Y nada, estáis invitados a participar de Raco cuando queráis. Y que tengáis buena semana, buen fin de semana.